Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza y tengo el honor de moderar esta nueva edición del ciclo de conferencias de los viernes de Derechos Humanos. Un espacio que promueve la reflexión sobre temas fundamentales relacionados con los derechos humanos. En nombre del doctor César Correa Zúñiga, director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quiero extender un cordial saludo a todos ustedes y agradecerles por unirse a esta conferencia. Antes de iniciar, quiero hacer algunos anuncios de importancia. En primer lugar, recordarles que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. Asimismo, señalarles que para obtener la certificación de esta conferencia, será necesario estar conectados por al menos el 90% del tiempo total que dura la conferencia y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registró. Este proceso de certificación no es automático, sino que consiste primero en una verificación previa del tiempo de permanencia de cada uno de nuestros asistentes. Concluido este procedimiento, se estarán remitiendo los correos electrónicos donde usted se ha registrado. Eh, para continuar con los anuncios, mencionarles que durante la exposición ustedes pueden ir dejando sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de nuestra conferencia. Finalmente, recordarles que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, con esta breve introducción, quiero mencionarles que la conferencia del día de hoy se titula Inteligencia Artificial, Derechos Humanos e Integridad Pública, riesgos de corrupción en el sector público con inteligencia artificial y desafíos de implementación bajo la Ley 31814. Bueno, el uso de la inteligencia artificial en el sector público, ¿no?, plantea importantes desafíos en términos de transparencia y responsabilidad. Cuando la inteligencia artificial se implementa en la administración pública, no solo debe considerarse aspectos tecnológicos, sino también implicancias sobre los derechos humanos. La ley 31814 busca regular esta tecnología en el sector público, estableciendo directrices para su uso ético y transparente. Para ello, contamos el día de hoy con la participación de la doctora Carmen Ruiz Baltasar. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica y cuenta con un máster oficial en estrategias anticorrupción y políticas de integridad por la Universidad de Salamanca en España. Actualmente, la doctora es asociada senior en el estudio Caro y Asociados. La doctora Ruiz es una experta en temas anticorrupción y de políticas de integridad y tiene una amplia experiencia en el sector público y privado. Su trabajo se centra en desarrollar estrategias para prevenir la corrupción y fomentar la transparencia en instituciones. Su trayectoria y conocimiento sobre estos mecanismos legales para combatir la corrupción será fundamental durante esta presentación. Quiero agradecer profundamente a la doctora Ruiz Baltasar por compartir con nosotros su experiencia en este campo del conocimiento. Adelante, doctora Ruiz. Muchas gracias por participar nuevamente. Muchas gracias, Luis, por la amable presentación. Muchas gracias a todos los que se están dando un tiempo para estar presentes y, por supuesto, muchísimas gracias al Ministerio por la gentil invitación y por permitirme estar aquí con ustedes. Por favor, ¿me podrías confirmar que puedo compartir una presentación? Asimismo, si confirmarme si se puede ver, por favor. Sí, adelante. ¿Y se aprecia la diapositiva? ¿Puedes colocarla en modo presentación? Excelente. Ok. Listo, muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar. A ver. Buenas tardes con todos. Como les comentaba inicialmente, la tarde de hoy quiero conversar con ustedes porque precisamente eso es lo que busco, que sea una conversación más que una conferencia sobre inteligencia artificial, derechos humanos e integridad pública y cómo este asunto de la inteligencia artificial puede afectar nuestras políticas públicas y puede combatir o promover la corrupción dependiendo de cómo se aplique o cómo se utilice esta inteligencia artificial. Quiero además hacer una pequeña salvedad antes de iniciar y es comentarles que creo que más que respuestas voy a traer consultas. Comprenderán ustedes que el tema de la inteligencia artificial no es un asunto cerrado,
Muy por el contrario, es un tema en pleno desarrollo y con un avance al microsegundo. Por lo tanto, seguramente van a tener muchísimas dudas y seguramente va a ser muy enriquecedor poder conversar sobre ello, pero por supuesto que nos van a salir más dudas que respuestas, pero buscaremos hacer nuestro mejor esfuerzo para que podamos aclarar todas las dudas que podamos tener. Así que un primer punto que me parece muy importante es, ¿por qué tenemos que conversar sobre la inteligencia artificial el día de hoy? ¿Y por qué es tan importante traer a la mesa esta discusión cuando se trata de asuntos del sector público y de estrategias para combatir la corrupción? Les presento acá una pequeña reseña que ha sido elaborada por la OCDE o PRELOCDE, donde establecen la importancia de evaluar a la inteligencia artificial en el marco de la estrategia anticorrupción. Señala, entre los actores de la integridad, la inteligencia artificial tiene numerosas aplicaciones potenciales que actualmente se están utilizando, probando o que se espera que surjan en los próximos años. Las actividades principales se han clasificado en 3 categorías en función a su impacto. La detección de actividades fraudulentas, el aumento de la eficiencia en la gestión y síntesis de conocimientos y mejora de la analítica predictiva y pronósticos. Lo que nos quieren señalar la OCDE en esta investigación, ahí les coloco el link por si alguno de ustedes está interesado en este tema y desea acceder a esta investigación muy interesante, es cómo la inteligencia artificial actualmente ya se viene utilizando en diversos países de nuestra región y también en Estados Unidos, en Europa y en otros países que la OCDE ha podido analizar. ¿Y para qué se está utilizando? Se está utilizando principalmente para poder procesar gran cantidad de información con la finalidad de determinar sistemas de gestión pública muchísimo más eficientes, más rápidas y de mayor envergadura a lo que podría realizar un ser humano común y corriente. Se está utilizando en ese sentido a la inteligencia artificial como una herramienta de mejora para la administración pública. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, por la propia definición o por el propio uso de la inteligencia artificial o de la IA, vamos nosotros a poder ver que dependiendo de la programación o de la orden que le demos a esta inteligencia artificial, podríamos en efecto contribuir a una mejor atención desde la administración pública o por el contrario, a la vulneración de derechos fundamentales, que es un poco el foco del cual vamos a conversar el día de hoy. ¿Qué es la inteligencia artificial? Creo yo que es muy difícil de definir. Creo además que definiciones hay muchas en Internet. Creo que la propia inteligencia artificial se define a sí misma también de una manera distinta. Si alguno de ustedes o todos utilizan ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial como Gemini, podrían consultarle qué es la inteligencia artificial y probablemente vamos a tener algunas definiciones no tan idénticas, pero muy similares o con bastantes puntos en común. En todo caso, para fines de esta intervención, vamos a señalar algunas características relevantes de una inteligencia artificial. Son sistemas que aprenden de datos para generar predicciones o decisiones. Esta es la definición más sencilla, creo yo, la más general, y que abarca a todos los tipos de inteligencia artificial a los que nosotros podríamos acceder o a los que en general podrían existir. Son sistemas que aprenden de datos para generar predicciones o decisiones. Y esto es muy importante porque son sistemas, como señala, que vamos a tener que alimentar con información o darle órdenes estrictas o se van a alimentar de fuente externa para poder generar una predicción o emitir una decisión. Bien, es un machine learning, es decir, a este aprendizaje de la inteligencia artificial se le conoce como machine learning. Son sistemas predictivos y automatizados. Bien, por lo tanto, mientras más información le demos a la inteligencia artificial, mayor capacidad de procesamiento nos va a brindar. También depende cómo entrenes a tu inteligencia artificial, pero ese es un concepto del cual no vamos a trabajar el día de hoy. No es neutral, esto es muy importante. ¿Por qué decimos que la inteligencia artificial no es neutral? Porque depende precisamente de la información que le vamos a proveer a esta inteligencia artificial. Podemos nosotros educar a nuestra inteligencia artificial o la que se esté utilizando para, por ejemplo, identificar una sola palabra en un texto de
no sé, más de 500 hojas, por ejemplo. Para una inteligencia artificial eso es inmediato. Y así como le podemos enseñar a discernir palabras o a discernir oraciones, podemos enseñarle a interpretar decisiones. Por ejemplo, en Estados Unidos existe ya un sistema de inteligencia artificial que permitiría, y lo digo así incondicional, permitiría predecir cuando un condenado tiene mayor o menor probabilidad a volver a cometer un delito. Como así, en base al entrenamiento de la inteligencia artificial y a la identificación de factores, se le va a incorporar a la inteligencia artificial de información que finalmente le va a permitir, digo entre comillas, predecir cuando una persona puede cometer un delito nuevamente, es decir, cuando puede darse un caso de reincidencia. Y aquí es precisamente el foco en el cual vamos a conversar más adelante. Por lo tanto, no es neutral, depende de la información que le vamos a brindar. Ahora bien, ¿cuál es la definición en el marco de la normativa peruana de inteligencia artificial? En septiembre del año pasado se promulgó el reglamento de la ley 31814, que es precisamente la ley que nos trae a esta conversación esta tarde, que es la ley de promoción del uso de la inteligencia artificial en el sector público. ¿Y cómo define este reglamento a la inteligencia artificial? Como una tecnología emergente de propósito general que tiene el potencial de mejorar el bienestar de las personas, contribuir a una actividad económica sostenible y positiva, aumentar la innovación y la productividad y ayuda a responder a los desafíos globales clave. Bien, entonces, digamos, es una definición más orientada al servicio público para el que se le va a utilizar, porque en este caso, recordemos, es una ley que promueve el uso de esta inteligencia artificial a los distintos niveles de la administración pública. Precisamente el tema del que vamos a conversar hoy. ¿Cuál es la importancia entonces de la IA o la inteligencia artificial en la administración pública? En el marco de esta norma, permite la transformación digital de nuestro Estado, permite simplificar procedimientos, permite el procesamiento de información a gran escala, permite incluso la predictibilidad en alguna decisión probablemente administrativa, pero esto tiene que tener reglas, no puede ser un uso indiscriminado y por supuesto tiene que ser un uso transparentado, es decir, tiene que haber lo que vamos a ver más adelante definido como transparencia de la inteligencia artificial. Uso creciente de sistemas automatizados en decisiones públicas, es decir, el uso de la inteligencia artificial, por supuesto que representa un reto, porque habrá que entrenar a esta inteligencia artificial para que sirva a los fines de la administración pública en el específico caso en el que se le va a utilizar. Hay una necesidad de integrar la tecnología con los derechos humanos y la integridad pública. Como vamos a ver más adelante, el uso de la inteligencia artificial, si bien es bastante útil, no podemos permitir que su uso indebido genere vulneración de derechos fundamentales y definitivamente suponga una lesión más a la integridad pública. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a conversar ahora o vamos a explicar un poco el marco normativo. Básicamente es la norma que hemos comentado hace un momento, es la ley 31814 de promoción del uso responsable de la inteligencia artificial en la administración pública. Tiene principios importantes, entre ellos principios de protección de derechos humanos, de ética, de transparencia y de no discriminación. Y pues regula un enfoque avanzado en riesgos. El reglamento de esta norma precisamente busca identificar cuáles son los riesgos que podrían darse en la aplicación de la inteligencia artificial y por lo tanto plantea herramientas para prevenir estos riesgos o en todo caso sancionar estos riesgos. Bien, ¿cuál es la vinculación entonces de la aplicación de la inteligencia artificial en nuestra administración pública y los derechos humanos? Creo que nosotros podemos pensar en varios escenarios donde esto se podría dar, pero principalmente voy a tratar los tres siguientes, creo que son los que más saltan a la vista, y además son tres que han sido reconocidos también por la propia norma.
El primero es la igualdad y no discriminación, porque existe un riesgo de sesgo algorítmico. Bien, que vamos a conversar en este momento. ¿A qué nos referimos con igualdad y no discriminación? Como les estaba explicando, como les había comentado hace un momento, la inteligencia artificial va a depender de la información con lo que se alimente. Por lo tanto, si establecemos un entrenamiento de inteligencia artificial en el cual le vamos a brindar datos que finalmente van a establecer una decisión o una predictibilidad respecto de determinado grupo de personas, por ejemplo, en defecto de otras, podríamos generar espacios de discriminación. No quiero dar ejemplos específicos, precisamente para no caer en un ejemplo que podría sonar discriminatorio, pero en todo caso, imaginemos como un supuesto que el sistema de inteligencia artificial americano del que les conté hace un momento estuviera entrenado, y de hecho esto es real, ustedes lo pueden buscar en internet, esto sí ocurrió, estuviera entrenado de manera tal que determine que las personas de determinada raza tienen más incidencias en la comisión de delitos. Si la inteligencia artificial está determinada de esa manera, lo más seguro es que al momento de realizar el análisis, las personas que pertenecen a este grupo serán las que con mayor probabilidad sean las que tengan un resultado negativo. Es decir, sean aquellas que van a ser identificadas como más propensas a reincidir en un delito. ¿Qué significa esto? Significa que la inteligencia artificial, en base a los datos que le hemos dado, está emitiendo resultados que pueden generar discriminatorios. Esto es un riesgo de sesgo algorítmico. Puede ocurrir con una raza, puede ocurrir con la edad, puede ocurrir con la religión, puede ocurrir con el género. Bien, cualquier factor que pueda determinarse como fundamento de una actividad discriminatoria puede ser materia de análisis por una inteligencia artificial, y dependiendo de esa información podríamos tener un resultado que definitivamente resulte en un acto de discriminación real. Por supuesto, la inteligencia artificial, por definición, responde a datos. Bien, ¿cuál es entonces el mecanismo que tenemos que utilizar en ese caso? Tenemos que verificar que la información que se le dé a la inteligencia artificial sea información objetiva, sea información verificable, para evitar resultados que tiendan a ser un acto de discriminación. En segundo lugar, debido proceso y motivación de decisiones automatizadas. Otro problema es la llamada opacidad algorítmica. Muchos sistemas de inteligencia artificial funcionan como cajas negras, porque si alguno de ustedes o todos seguramente han utilizado la inteligencia artificial, saben que ante una pregunta les va a responder o de manera muy concreta o con muy poca explicación sobre la pregunta, salvo que entrenes a tu inteligencia artificial para que así sea. Por lo tanto, ¿cuál es un fundamento o cuál es el riesgo aquí en este caso? Toda decisión del Estado tiene que estar basada en un acto de motivación suficiente y adecuado. Por lo tanto, si las decisiones administrativas se dejaran en manos de una inteligencia artificial, corremos el riesgo de que la respuesta que obtengamos no se encuentre debidamente motivada, no al nivel que la administración pública se encuentra obligada a brindar. Por lo tanto, una decisión automatizada, es decir, una decisión automática, por ejemplo, imaginemos que entrenamos una inteligencia artificial para calificar las demandas en procesos civiles. Pongámoslo de manera más específica, para calificar las demandas de alimentos o las demandas de indemnizatorias en los procesos civiles, de modo que ya no va a ser una tarea de los jueces, imaginemos que va a ser tarea de la inteligencia artificial y que tiene que revisar ciertos requisitos o cierto cumplimiento en las demandas para que continúen su camino o se solicite una subsanación de proceder. Pues si tenemos una decisión automatizada, la inteligencia artificial únicamente va a estar entrenada para rechazar o aceptar, no para motivar necesariamente. Con lo cual, estamos generando el riesgo de una
vulneración al debido proceso y, por supuesto, esto como consecuencia de una decisión generada por una inteligencia artificial. De modo que en ese punto también hay que tener muchísimo cuidado por cómo se aplica este sistema de inteligencia artificial. Protección de datos personales. Un tercer riesgo importante se relaciona con la protección de los datos personales. ¿Por qué? Porque el uso de la inteligencia artificial requiere el procesamiento de grandes volúmenes de información. En nuestro país, la protección de los datos personales se encuentra regulado en la Ley 29733, que es la Ley de Protección y Uso de Datos Personales. Sin embargo, cuando se utilizan sistemas de aprendizaje automático como la inteligencia artificial, pueden surgir determinados problemas. Un primer problema puede ser la reutilización de datos para fines distintos, puede ser el tratamiento masivo de información sensible y también puede ser la falta de transparencia en el uso de bases de datos públicas. ¿Esto qué significa? Significa que nuestra base de datos, nuestra información personal o nuestra información sensible va a ser entregada o puede ser procesada ante una inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede almacenar esta información y puede ser un almacenamiento de información no consentido por el titular. Y sabemos nosotros que uno de los pilares de la protección de datos personales es el consentimiento para el tratamiento de la información o de nuestra información personal. Por lo tanto, de manera masiva, procesar nuestra información personal o nuestros datos sensibles puede generar un riesgo a nuestro derecho a la protección de nuestros datos personales. Pero además puede generar un riesgo de falta de transparencia en el uso de esta información, donde está regulado el tratamiento o el procedimiento que se va a seguir para proteger esta información. Hasta el momento no está regulada de manera exhaustiva, aunque vamos a ver que nuestra norma sobre el uso de la inteligencia artificial sí tiene algunos puntos al respecto. El reglamento de la ley que les comento, de la 31814, ha recogido estos, digamos, lo que yo considero que serían las principales afectaciones a derechos fundamentales y lo ha recogido en el artículo 7 en los principios rectores. Un primer principio que señala nuestra norma es la no discriminación, como les comentaba hace un momento, y lo explica, creo yo, de una manera suficiente. Señala que las fases de desarrollo, implementación y uso de un sistema basado en inteligencia artificial deben considerarse medidas para prevenir, mitigar y corregir la generación, reforzamiento o perpetuación de resultados discriminatorios o sesgados. Por lo tanto, nuestra ley ya reconoce que el riesgo de discriminación es clarísimo y latente en el caso de un uso no correcto o no regulado de una inteligencia artificial. Ahora, la norma dice que las entidades del Estado deben implementar medidas. Habría que ver cuáles son esas medidas, cuál es la medida más eficiente y pues quién fiscaliza que la medida sea eficiente, que esté perfectamente implementada y que sea adecuadamente ejecutada. Con lo cual considero yo que debería profundizarse más respecto de la regulación en el uso de la inteligencia artificial. Segundo punto que establece nuestro reglamento: privacidad de datos personales, justo lo que estábamos conversando hace un momento. La norma establece el respeto de manera irrestricta a la privacidad y protección de datos personales en el desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial. Plantea que hay que establecer medidas técnicas, organizativas y legales para preservar la seguridad de los datos personales y fortalecer la confianza digital. Nuevamente, como en el caso anterior, si bien exige tomar medidas, no me dice cuáles serían esas medidas, que creo que es un punto muy importante porque, como les mencionaba, la aplicación de inteligencia artificial, si bien ya está ocurriendo con varios países, aún no es un resultado terminado, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje, diría yo. Finalmente, nuestra norma establece la relevancia de la protección de los derechos fundamentales, es decir, un uso de sistemas basados en inteligencia artificial tienen como prioridad el respeto y la protección de derechos fundamentales en su aplicación y desarrollo. Creo que es muy importante y muy positivo que nuestra norma esté
resaltando la importancia del respeto de derechos fundamentales. No solo reconoce que pueden haber brechas o quiebres en algunos puntos del uso de sistemas de inteligencia artificial, sino que busca colocar la exigencia de prevención y de mitigación en las entidades públicas que puedan ser beneficiadas con un uso de inteligencia artificial. Bien, nuevas formas de corrupción. Como si no tuviéramos suficientes formas de corrupción, tenemos una nueva, que es a través del uso de la inteligencia artificial. Eh, Probablemente en nuestro país actualmente no hayamos conocido, creo, aún casos de corrupción algorítmica, que es el concepto nuevo que se está introduciendo cuando hablamos de inteligencia artificial, pero definitivamente sí hemos visto casos, lo podemos buscar nosotros en fuente abierta, de investigaciones que se pueden haber abierto por uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, estafas, casos donde la inteligencia artificial ha imitado casi a la perfección, si no llegando a la misma perfección o identidad de voces, de personas, de imágenes, de modo tal que faciliten escenarios de estafa, ingresos indebidos a sistemas informáticos que a través del uso de la inteligencia artificial pueden contribuir a la efectiva perpetración de delitos. En este caso, no estamos hablando del uso de la inteligencia artificial para generar imitaciones, sino de la corrupción algorítmica, que es la conversación en la que quisiera profundizar esta tarde. Nuevo concepto de corrupción. ¿Qué significa la corrupción algorítmica? Tradicionalmente, nosotros conocemos típicos actos de corrupción. Creo que el primero que se nos va a venir a la mente probablemente sea un acto de colusión, o sea, un cohecho, el típico soborno, ¿no? Tipificado en nuestro Código Penal como supuestos de cohecho. Pero este concepto de corrupción, la corrupción algorítmica, no implica necesariamente esquemas tradicionales de actos de corrupción. Es decir, no estamos hablando de persona A con persona B que se genera un acuerdo para beneficiarse entre ellos, defraudar al Estado y tener algún beneficio económico, o no implica la transacción económica para hacer o dejar de hacer algún acto conforme a sus funciones, en un caso típico de soborno. Estamos hablando de una situación muy distinta, donde probablemente ni siquiera tengamos tanta interacción entre seres humanos, sino que utilicemos la inteligencia artificial o el algoritmo de la inteligencia artificial para crear escenarios de corrupción. Primer punto clave entonces, la manipulación o diseño sesgado de algoritmos. Ya les había comentado inicialmente que la inteligencia artificial depende de la información con la que la alimentes, depende del entrenamiento que le des a la inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿qué pasaría si utilizamos inteligencia artificial para calificar a los postores en un proceso de selección? Válidamente y con información objetiva y transparentada, podría incluso reducir los plazos, beneficiar a la administración pública, porque entonces podrían concentrarse quizás en otros puntos, podrían tomarse quizás más tiempo para hacer evaluaciones técnicas y podrían pedirle a la inteligencia artificial que descalifique o califique a aquellos que cumplen ciertos requisitos objetivos fácilmente identificables. Pero ¿qué tal si el entrenamiento de esta inteligencia artificial está formulado, está creado, o le dan la orden a la inteligencia artificial con datos exactos, de manera tal que ciertos postores sean elegidos y otros no? Parece un acto objetivo, pero bien analizada la instrucción a la inteligencia artificial, podría ser que estemos en un caso de manipulación o sesgos en el algoritmo que permita beneficiar indebidamente a un postor y a otro no. Bien, es un caso de difícil identificación, creo que es un supuesto retador, creo que exige además un conocimiento especializado bastante sutil, bastante entrenado, pero puede ocurrir, por supuesto. Bien, estamos ante esa nueva posibilidad de actos de corrupción. Opacidad que dificulta el control ciudadano. Sí,
¿De qué hablamos cuando hablamos de esta opacidad en los casos de inteligencia artificial? De la dificultad que hay para darle trazabilidad a la acción. Como no estamos ante probablemente la interacción de dos personas, sino ante el entrenamiento de una inteligencia artificial, es mucho más difícil identificar un escenario de corrupción. Es mucho más difícil identificar una posible manipulación de información que permita beneficiar a un tercero, por ejemplo. Por lo tanto, esta dificultad genera un reto cuando hablamos de control o de fiscalización a la actividad que se estaría desarrollando. Externalización tecnológica y captura institucional. Es un riesgo bastante grande. Es un riesgo, además, en este momento es un riesgo doctrinario. O sea, se habla de que la posibilidad existe, pero no hay casos concretos o casos que yo les pueda comentar con un ejemplo de un supuesto en el cual el uso bastante amplio de la inteligencia artificial podría generar un supuesto de captura institucional. Es decir, que la inteligencia artificial domine tantos procesos dentro de una institución pública, imaginemos que se utiliza para abastecimiento, recursos humanos, eh, no lo sé, alguna otra área, el área de administración, etcétera, que tenga un diseño tan amplio y esta amplitud genere actos de corrupción que capture en su totalidad a la entidad pública. Como les digo, no es que haya existido un caso hasta el momento de una situación comprobada de esta, pero es un supuesto que se comenta mucho en doctrinas sobre esta posibilidad. Decisión automatizada que encubre discrecionalidad indebida. Efectivamente, todo parte de la posibilidad de entrenar a la inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿cómo se puede dar un acto de corrupción? Cuando emites decisiones automatizadas, como les comentaba hace un momento, la posibilidad de no admitir demandas, por ejemplo. Imaginemos que se entrena esta inteligencia artificial de modo tal que no admite demandas, no lo sé, sobre determinados tipos de indemnización, y justo la que sí se va a admitir es aquella que ha logrado beneficiarse de alguna manera o de manera indebida. Bien, por lo tanto, a través de la inteligencia artificial se permite que un sector sus demandas sí procedan y de otro sector no. Puede ocurrir, pero como les comentaba, es un reto nuevo poder enfrentar esta nueva modalidad de corrupción. Es una corrupción muchísimo más sofisticada y, por supuesto, ¿qué es el sesgo algorítmico? Que ya lo habíamos comentado previamente. Este concepto también se encuentra recogido en nuestra norma, en el reglamento de la ley 31814, y habla de un error sistemático que ocurre cuando un sistema basado en inteligencia artificial toma una decisión injusta, parcial o discriminatoria debido al entrenamiento que tiene o a una interacción humana sesgada. Es este sesgo algorítmico lo que finalmente puede derivar en esta nueva modalidad de corrupción. Bien. Acá les doy algunos ejemplos. No son de casos concretos sobre actos de corrupción algorítmica, pero sí que de este tema se está conversando a nivel mundial. Bien, les estoy poniendo acá en la pantalla dos noticias que recogen además investigaciones serias sobre este tema y se habla de la criptojusticia. No es que sea justicia a través de criptoactivos, que también hay casos muy graves con la utilización de activos digitales, sino de la aplicación de la justicia a través de la inteligencia artificial y la proliferación de la corrupción algorítmica. Creo que hay algo muy importante que tenemos que identificar, que es el crecimiento del crimen digital. Bien, y el crimen digital no solamente a través de estafas con criptomonedas, sino además la incorporación de la tecnología en nuestro día a día, que puede generar y que está generando en realidad el incremento de brechas o de posibilidad de delitos a distintos niveles a través del uso
de la inteligencia artificial o del uso de mecanismos digitales que tienen como característica muy importante y clave la dificultad de la trazabilidad, es decir, son difícilmente identificables y es muy difícil además identificar el autor, es decir, a la persona detrás de la acción, de la orden o de la gestión digital que permita dar pie a estos actos. Acá les he puesto un ejemplo del uso de la inteligencia artificial. Este es un caso brasileño. En Brasil utilizan Alice. Bien. Como ven ahí es un sistema de supervisión de la contratación pública. Básicamente lo que les señalaba actualmente, Brasil utiliza Alice, que es este sistema para realizar los análisis de los procesos en contratación pública y por supuesto genera un ahorro exponencial, no solo de tiempo, sino también económico para el Estado. Quiero resaltar aquí que el uso de la inteligencia artificial en el Estado no es algo malo, al contrario, es muy positivo y puede generar muchísimo ahorro y muchísima eficiencia, puede generar muchos espacios de eficiencia y de servicio público en las entidades del Estado muy bien aplicadas. Pero eso no quiere decir que no hay que prestar atención en el enfoque y en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en este nuevo espacio de aplicación tecnológica. Aquí les he hecho una cita también por la OCDE, donde ellos enfatizan acerca de la importancia de la transparencia y la evitación de la corrupción en estos espacios digitales. Señala la OCDE, si el público percibe que las acciones y decisiones del gobierno son opacas y percibe que se basan en algoritmos de caja negra, donde los resultados generados por la IA carecen de explicabilidad y transparencia, es probable que la ciudadanía se resista al uso de la IA o desconfíen de él. Claro, si es que nosotros empezamos a ver que en nuestro estado se empieza a aplicar el uso de la inteligencia artificial, pero genera decisiones discriminatorias o genera decisiones sin la debida motivación o incluso genera el quiebre de la protección de nuestros datos personales, seguramente no vamos a querer que se utilicen o vamos a querer que se incremente la fiscalización y el uso diligente en estas situaciones. Por lo tanto, es importante que ahora que se encuentra regulado en nuestro país el uso de la inteligencia artificial y además se promueve este uso, pues también se incremente la posibilidad de fiscalización del adecuado uso de la inteligencia artificial. Ahora bien, ya hemos hablado de la posibilidad de corrupción a través del uso de la IA, pero es importante que hablemos de ella como una herramienta de lucha contra la corrupción también. Como les comentaba, todo depende de cómo la alimentes o la programes. Cuando se utiliza adecuadamente la inteligencia artificial, los sistemas de análisis de datos pueden identificar patrones anómalos que serían difíciles de detectar mediante métodos tradicionales. Por ejemplo, ¿para qué puedo usar la inteligencia artificial? Puedo utilizarla en procesos de contratación pública para identificar cuántas veces una entidad pública o un privado tiene los mismos proveedores. Sabemos nosotros que uno de los espacios de mayor índice de corrupción son las contrataciones públicas, no solo en el caso peruano, a nivel regional y probablemente a nivel mundial. Por lo tanto, identificar cuando una persona o una entidad tiene los mismos proveedores es un dato importante para ver si hay un indicio o no de un acto corrupto. Por ejemplo, patrones inusuales de sobrevaloración. ¿Qué tal que en una obra determinada una inteligencia artificial nos va a poder decir si determinada información se encuentra sobrevalorada? ¿Y qué tal que determinamos que aquel grupo empresarial o aquella empresa que está presentando información sobrevalorada no solamente lo ha hecho en determinada obra, sino que lo ha hecho en distintas? Quizás es información muy amplia para el análisis humano, pero es muy sencilla, es muy rápida para el análisis de la inteligencia artificial. Fragmentación irregular de contratos. Quizás la inteligencia artificial, si la programamos adecuadamente, nos puede identificar cuando, por ejemplo, corresponde la imposición de una multa, cuando cuando ha existido un quiebre contractual. Quizás nos podría identificar cuando hay un incumplimiento del contrato en supuestos específicos, de modo tal que
los partícipes en la entidad pública o los encargados, que seguramente son un grupo limitado de personas en cantidad, que tienen la obligación de procesar muchísima información, se puedan encontrar ayudados con la inteligencia artificial, reduzcan esfuerzo humano, reduzcan horas de trabajo en revisión documental que podría ser por una IA y podrían a través de esto identificar escenarios de posibles indicios de corrupción. La IA nos puede ayudar para identificar estos supuestos siempre y cuando se utilice de manera adecuada y responsable. Escenarios de riesgo, como lo comentábamos, la corrupción algorítmica, que ya lo habíamos visto hace un momento. Creo que en esta lámina les doy algunos ejemplos que, si no hemos mencionado, nos podrían ser útiles. Por ejemplo, pues se puede crear un algoritmo de selección de proveedores que favorecen sistemáticamente a ciertos actores, como les comentaba. Sistemas de evaluación que excluyen competidores sin criterios transparentes. Modelos predictivos diseñados para justificar determinadas decisiones administrativas, aunque no correspondan. Por lo tanto, en estos casos, como les mencionaba, quizás no hay un soborno visible, pero sí hay un diseño de inteligencia artificial de un sistema informático que permite dar pie a este tipo de casos de corrupción. Y así como existe la corrupción algorítmica, existe la transparencia algorítmica, que también está establecida en nuestra ley. Y creo que es un avance muy importante que lo hayan incluido, por supuesto. No definen qué es la transparencia algorítmica, pero sí establecen cuáles son los parámetros que hay que seguir para fortalecerla. Es decir, es la transparencia en el concepto tradicional, pero reflejada hacia la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial requiere entrenamiento a través de órdenes, es decir, de prompts. Si alguno utiliza estas inteligencias artificiales, tiene que definir un adecuado prompt, la orden a la inteligencia artificial. Y si tenemos trazabilidad sobre ellas, vamos a poder advertir si es que hay una programación sesgada de la inteligencia artificial o no. De modo que la utilización correcta, transparente, gestionada y trazable de la inteligencia artificial son medidas de control que nos van a permitir fortalecer esa transparencia algorítmica e identificar cuándo podríamos estar ante un caso de un uso no adecuado. Bueno, los escenarios de riesgo ya lo hemos venido conversando. Acá vamos a hacer un pequeño recuento. Puede haber una manipulación, un diseño sesgado de los algoritmos, la opacidad, es decir, esta dificultad de identificación que no permite el control ciudadano, externalización tecnológica y las decisiones automatizadas. Otro punto importante de nuestra norma es el uso que establece cuando hay un uso indebido de la inteligencia artificial y precisamente recoge lo que hemos venido conversando. Creo que es una ley bastante completa y muy adecuada para los fines técnicos, como lo estábamos viendo. Bueno, ustedes los invito a que puedan leer el reglamento, pero sí quisiera resaltar algunos puntos de esta norma para no hacer una lectura íntegra del artículo. Acá solamente he colocado, creo yo, la parte más trascendental, pero el reglamento y este artículo en especial es un poco más largo. Pero sí establece y prohíbe un uso indebido de la inteligencia artificial, prohíbe que la utilicemos para influir de manera engañosa o manipulativa en la toma de decisiones de las personas, en especial cuando se usen técnicas subliminales o deliberadamente engañosas o se busque el aprovechamiento de vulnerabilidades. Prohíbe, por ejemplo, generar capacidad letal autónoma que comprenda la toma de decisiones sin supervisión humana. Este es un punto importante y es totalmente positivo que la norma lo reconozca, que es que las decisiones de la inteligencia artificial no pueden tomarse tal cual. Siempre se necesita supervisión humana. No sé si alguno de ustedes ha podido advertir las noticias de, por ejemplo, oficinas con muchísimo prestigio que han recibido multas muy grandes, no ha sido en Perú, ha sido en otros países, han recibido multas muy grandes porque han emitido informes en casos sensibles, informes enteramente elaborados con inteligencia artificial, sin ninguna supervisión humana y con datos falsos, con datos, citas bibliográficas, jurisprudencia en algunos casos, que nunca han existido, que fueron inventados por la inteligencia artificial. Esto, en lenguaje de inteligencia artificial, se llaman alucinaciones.
Las alucinaciones de la inteligencia artificial son datos creados por la propia inteligencia artificial que no existen en la realidad y que si no hay supervisión humana, podríamos llegar al punto de tener documentos oficiales, por ejemplo, que aseveren un dato concreto que probablemente no existe porque la inteligencia artificial la inventó. Por eso es muy importante que el reglamento establezca que toda utilización de IA exige necesariamente supervisión humana. ¿Para qué otra cosa está prohibida la IA? Para realizar vigilancia masiva sin base legal. Es decir, si con la IA tú puedes entrenarla de alguna manera, dependiendo de la inteligencia artificial que tengas, para vigilar a una persona, establecer patrones de conducta de manera indebida, estás vulnerando también derechos fundamentales. Analizar, clasificar o inferir datos sensibles de las personas. Ahí ya entramos al espacio de la protección de datos personales. Sobre la base de datos biométricos para deducir o inferir su origen racial o étnico, opiniones políticas. Ahí hay una conjunción entre protección de datos personales y derecho a la no discriminación. O finalmente realizar identificación biométrica en tiempo real para la categorización de personas naturales en espacios públicos. De hecho, esta norma, este artículo, en la parte final habla sobre la posibilidad de usar la inteligencia artificial para determinar si una persona puede o no cometer delitos y puede ser reincidente o no. Incluso ese aspecto ya está regulado por la norma. Bien, entonces, ¿cómo podemos utilizar, ya un poco para cerrar la conversación, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para fortalecer nuestra integridad pública? Primero, la tecnología no elimina la corrupción, puede sofisticarla. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Si bien la inteligencia artificial puede ser de mucha ayuda de manera técnica y en términos de ahorro de tiempo y, por supuesto, ahorro económico, probablemente para las entidades públicas, no va a eliminar la corrupción si es que no se utiliza adecuadamente. Al contrario, puede servir para sofisticarla. Por lo tanto, es necesario implementar sistemas de fiscalización o de control igual de sofisticados al nivel de la inteligencia artificial. Necesitamos, por ejemplo, auditorías algorítmicas independientes. ¿Qué significa esto? La posibilidad de auditar, de fiscalizar, de revisar los prompts o los entrenamientos que se le dan a la inteligencia artificial para identificar que no se esté realizando esto, un uso indebido de la inteligencia artificial. La supervisión humana real y documentada, por supuesto, como les señalaba, no podemos entrenar a la inteligencia artificial esperando que sus respuestas no vayan a tener supervisión humana. Es necesario y definitivamente no podría hacerse un uso responsable de la IA si es que no hay supervisión humana. Integración de la IA en sistemas de compliance público. Por supuesto, probablemente haya que hacer una revisión para que ahora los sistemas de gestión de riesgos, que también se pueden hacer con IA, incluyan un análisis de riesgo que implique la evaluación de la inteligencia artificial en el sector público. La norma establece que la aplicación va a ser progresiva en las entidades del Estado y que va a transcurrir por lo menos un año desde la publicación de la norma para que se empiece a dar esta adecuación progresiva. Eso sería aproximadamente a fines de este año, más o menos para septiembre de este año. Así que tendríamos que ver en adelante cómo va avanzando nuestro sistema de compliance público o nuestro modelo de integridad, para traducirlo al sistema de la gestión de riesgos en las entidades públicas, y cómo integran el uso de la inteligencia artificial en los modelos de integridad. Bien, acá les presento unas propuestas personales sobre cómo podría ser la aplicación o mejorar la aplicación de esta ley. Por lo tanto, les comento un poco. Pienso que podría aplicarse una clasificación detallada de sistemas de alto riesgo. Creo que debería plantearse, por supuesto, un mecanismo de auditoría algorítmica, como les comentaba. También sería importante un registro de sistemas de inteligencia artificial utilizados por el Estado, es decir, qué inteligencia artificial está utilizando el Estado. Creo que debería ser información pública, no solo cuál se está utilizando, sino en qué entidades y para qué procesos específicos de cada entidad se están utilizando. Y, por supuesto, realizar una articulación con otras normas relevantes.
Creo que esta norma tiene que vincularse necesariamente y tener una articulación idónea con la Ley de Protección de Datos Personales, con la Ley de Transparencia de la Información Pública y desde mi punto de vista también contra la Ley de Delitos Informáticos y por supuesto el Código Penal en lo que sea aplicable. Conclusiones. Desde mi punto de vista, la IA es una oportunidad para fortalecer al Estado y, por supuesto, para fortalecer la integridad pública, siempre y cuando cuente con los controles adecuados para no generar riesgos estructurales. Por supuesto, debemos reconocer que se trata de un desafío jurídico, un desafío institucional, un desafío ético, pero eso no quiere decir que no sea aplicable. Innovar no es automatizar una decisión, sino automatizar la integridad. Lo que les quiero expresar aquí es que es importante la decisión, la intervención humana en estos procesos. La innovación con la inteligencia artificial es muy útil siempre y cuando se respeten los parámetros para no vulnerar derechos fundamentales, permitir espacios mayores de integridad y no entrenarla de manera tal que no haya supervisión. Con eso concluyo. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto para mí poder conversar con ustedes y quedo atenta si es que tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias a la doctora Carmen Ruiz Baltasar por su brillante presentación. Doctora, nos vienen llegando muchos comentarios ¿no? de parte de felicitándola por su presentación. Antes de continuar, vamos a hacer alguna lectura de los mensajes, ¿no? Tradicionales que hacemos todos los días viernes, solamente algunos de los anuncios. En primer lugar, mencionarles a las personas, a los asistentes, agradecer que hay más de 988 conectados actualmente en este momento. Mencionarles, ¿no? que hemos colocado en nuestro chat de la conferencia nuestra biblioteca virtual del ministerio. Si usted desea contar con distintos recursos bibliográficos académicos en distintas materias y temáticas, ustedes pueden ingresar a nuestra biblioteca donde podrán encontrar varios recursos que son de libre acceso. Mencionarles también que como es acostumbrado, hemos generado un link con la palabra o keyword inteligencia artificial. Ustedes podrán ingresar y también encontrarán específicamente el material sobre la temática que hemos abordado el día de hoy. Mencionarles también que hemos adjuntado el link donde ustedes pueden encontrar las distintas grabaciones de nuestras conferencias pasadas, ¿no? de todos los viernes de derechos humanos. Y finalmente, dentro de esto también anuncio, recordarles que también estamos adjuntando un link de la persona encargada de la biblioteca. Este asesor, asesora, ¿no? Ustedes pueden darle clic al link y esa persona les atenderá con mucho gusto y también les ayudará, les podrá dar una inducción sobre cómo utilizar la plataforma de la mejor manera. Como segundo anuncio, mencionarles que, aunque ya todavía falta, ¿no? un par de semanas, el próximo viernes 20 de 2016, a las 11 de la mañana, llevaremos dos conferencias de los Viernes de Derechos Humanos. La primera abordará un tema interesante y muy actual, referido a las funciones del nuevo Congreso bicameral. Ustedes sabrán que ya se han hecho las modificaciones y que ¿no? ahora elegiremos a una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Entonces, si ustedes están interesados en conocer un poco más acerca de cuál es esta diferencia, les invito a que se puedan ya ir inscribiendo a esta conferencia. Mencionarles también que si ustedes están interesados también en tener las diapositivas de nuestros ponentes, hemos colgado también ya un link con el chat de nuestros viernes de derechos humanos a través te contamos actualmente con 5 grupos de más de 900 personas. Em, a través de estos grupos enviamos también las diapositivas que nos brindan nuestros ponentes y también enviamos los videos grabados. Finalmente, mencionarles también que ya se ha colgado también la encuesta de satisfacción sobre esta conferencia. Si ustedes desean, pueden ingresar, es de manera voluntaria y podrán dar su opinión sobre qué tal les pareció la conferencia. Asimismo, podrán hacer sus sugerencias sobre algunas temáticas que quisieran que abordáramos en el marco de los viernes de derechos humanos. Bueno, con este breve intermedio, doctora, vamos a revisar las preguntas que nos vienen haciendo nuestros participantes. Vamos invitando también a nuestros participantes, por favor, a que puedan ya ir enviando sus preguntas. Ok.
Entonces, doctora, le leo la primera pregunta. Dice, la ley peruana reconoce el derecho a negarse a ser víctima, dice, de decisiones automatizadas basadas en algoritmos. Hola, sí, discúlpame que no te escuché muy bien. ¿Me puedes repetir, Sí, por favor? sí, no se preocupe, le Sí. repito la pregunta. Nos preguntan, dice, la ley peruana reconoce, dice, el derecho a negarse a ser víctima de decisiones automatizadas basadas en los algoritmos. Lo que reconoce actualmente la ley y el reglamento es la protección de los derechos fundamentales de la persona. Por supuesto, implícitamente se encuentra el que no se utilice a la inteligencia artificial de manera tal que genere sesgos algorítmicos, como les comentaba previamente. Por lo tanto, de manera directa o indirecta, busca evitar que las decisiones automatizadas generen vulneración de derechos fundamentales. No un derecho como tal a la negativa a ser víctima, pero sí se encuentra esa protección recogida en la norma, así que sí la podemos interpretar de esa manera. Muchas gracias, doctora, sobre todo por poder interpretar también a veces las preguntas que nos hacen nuestros participantes. Vamos con la siguiente pregunta. Dice razonable exigir que los algoritmos sean transparentes. Sin embargo, dice, la propia naturaleza de la inteligencia artificial implica que los patrones que identifica y los valores probabilísticos que asigna no siempre sean transparentes. Pone un ejemplo, dice, imaginemos, dice que AlphaZero podría, dice, jugar ajedrez de manera efectiva, pero no explicar por qué toma ciertas decisiones. La pregunta dice, ¿cómo exigir entonces transparencia en los algoritmos? Sí, como les comentaba, creo que uno de los puntos que se pueden reforzar en la norma es cuáles serían estas medidas que la norma exige aplicar a las entidades públicas precisamente para tener una trazabilidad y para evitar este índice de opacidad en las decisiones de la inteligencia artificial aplicada al sector público. Creo que es una buena pregunta, como les comenté inicialmente, probablemente aquí encontremos más dudas que preguntas. Considero yo que un tema importante, como les comenté en la explicación, son las auditorías algorítmicas. Creo que es muy importante poder establecer cuáles son las órdenes que le damos a la inteligencia artificial. Recordemos que la podemos programar para no almacenar información. De hecho, nuestro chat GPT puede ser entrenado para no almacenar información. Le podemos dar esa orden. Si nosotros tuviéramos inteligencia artificial aplicada al Estado que no almacena la información de las órdenes, no tendríamos cómo saber con qué elementos ha sido programada. Por lo tanto, un punto importante, creo yo, es por lo menos almacenar los prompts o las órdenes que le damos a la inteligencia artificial para poder saber cómo la estamos entrenando, para qué decisiones se van a tomar. Un punto importante, creo yo, entonces, son estas auditorías algorítmicas, como comentaba, que no lo veo ahorita regulado, pero seguramente sí lo va a estar. Muchas gracias, doctora Ruiz, por su respuesta. Vamos a continuar entonces con las preguntas. La siguiente dice, si la inteligencia artificial comete, dice, un acto de corrupción automatizado, ¿quién asume la responsabilidad administrativa y penal bajo el marco legal actual? ¿El programador, el funcionario que lo implementó o la institución? Ok, gran pregunta. La inteligencia artificial no comete el acto de corrupción. Empecemos por ahí. Quien comete el acto de corrupción sería la persona que programa la inteligencia artificial, y ahí hablaríamos del programador. Pero ¿cómo sabemos si el programador recibió o no una orden de un funcionario o una tercera persona? Creo que hay un esquema de teoría de autoría en temas, en términos de derecho penal, y creo además que precisamente por eso es muy importante que cualquier avance de la inteligencia artificial o la aplicación de estas medidas informáticas a nuestro país pueda venir aparejada de una integración con nuestro marco jurídico penal y con nuestro marco procesal penal. Creo que en ese punto es muy importante para que se pueda establecer hasta dónde alcanzaría la responsabilidad. Por lo pronto, puedo señalar que podríamos hablar incluso de un acto de coautoría o podríamos hablar de una autoría mediata. Definitivamente no vamos a hablar de que la inteligencia artificial sea responsable o cometa un acto, pero siempre aquellos que permitan que su programación y esta decisión pueda generar un acto de corrupción o una decisión que responda a un acto de corrupción, que también es algo que tenemos que tener en cuenta.
Bien, las decisiones automatizadas pueden facilitar un acto de corrupción, pueden promoverla o puede ser un eslabón más de un acto de corrupción. Con lo cual, el ámbito en el que se puede establecer estos distintos actos tiene que ser evaluado y, por supuesto, determinar en la medida de lo posible quién sería el autor o autores. También tenemos que tener en cuenta, como les comentaba, este índice de opacidad, es decir, la dificultad que genera estas actividades en el marco del cibercrimen para identificar precisamente al autor o autores, que actualmente ya está generando un reto bastante grande cuando hablamos solamente de, como les comentaba, casos donde la inteligencia artificial imita voces, imita imágenes o caras o representa situaciones que dificultan la identificación y hacen mucho más especializado y fino estos actos de criminalidad. Estaba con un micrófono apagado. Muchas gracias nuevamente, doctora, por su respuesta. Vamos continuando. La siguiente pregunta que nos han hecho dice así. em, Dice, ¿cuáles serían los principales criterios, dice, para la adecuada implementación de los sistemas de inteligencia artificial para prevenir actos de corrupción por parte de las entidades públicas del Perú? Esa es una pregunta que se ha respondido a lo largo de la presentación. Pero continuamos, dice, ¿cómo se encajaría, dice, el funcionamiento de dichos sistemas considerando que actualmente coexisten diversos mecanismos vinculados con dicha materia, tales como los referidos a la integridad pública, procedimientos disciplinarios, acciones de control, investigaciones fiscales, entre otros? Y creo que un primer punto es lo que les comentaba inicialmente. Creo que es muy importante que podamos adaptar nuestro modelo de integridad para incluir el uso de la inteligencia artificial dentro de los análisis de riesgos. Eso nos va a permitir establecer controles idóneos, adaptados al uso que cada entidad pública le está dando a la inteligencia artificial. Y además, identificarlo en el proceso exacto o procesos en el cual se está utilizando. Eso nos va a permitir establecer los niveles de control, un nivel de control preventivo o un nivel de control reactivo, dependiendo de la situación que podamos dar. Depende mucho del proceso en el que estamos. No es lo mismo identificar un riesgo cuando estamos ante un proceso de selección de personal, por ejemplo, a cuando estamos en un proceso de identificación de proveedores. Bien, tampoco el uso de la inteligencia artificial va a ser el mismo en ambos casos. Por lo tanto, el primer paso, creo yo, es identificarlo en nuestra gestión de riesgos a nivel de compliance público y a partir de ahí poder identificar medidas idóneas. Por supuesto que seguramente esto va a generar que se requieran tomar medidas que aún no han sido pensadas. Como les comentaba, ni siquiera es obligatorio la aplicación de la inteligencia artificial actualmente para el Estado. Es un proceso, es una adaptación progresiva. Por lo tanto, las medidas de prevención y las medidas de sanción también van a ser una modificación progresiva porque tienen que responder a esta necesidad y esta situación que es completamente nueva para todos nosotros. Creo que es un proceso adaptativo, que es lo que básicamente les quiero comentar. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con las preguntas, pero antes mencionarles también que ya hemos colgado un link adicional, ¿no?, de nuestra conferencia del próximo viernes de Derechos Humanos. En la próxima semana tenemos a un invitado especial, será el doctor Jesús Chávez. El doctor es doctor en Derecho y en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. El doctor presentará la conferencia titulada El Estado Constitucional de Derecho, el caso mexicano. Esta conferencia se llevará el próximo viernes 13 de marzo en el horario habitual de los viernes de derechos humanos a las 3 de la tarde, hora Lima, Perú. Si ustedes desean inscribirse desde este momento, acabamos de colocar ya el link. Bueno, doctora, continuamos entonces con las preguntas. Dice la siguiente, dice, doctora, felicitaciones por su presentación. Dice, todavía hay un temor en el uso de la inteligencia artificial por los potenciales problemas, dice, de aspectos legales sobre todo, que puede ocasionar. Dice, ¿cómo dar el primer paso para el uso responsable de la IA? De repente usted ya lo ha comentado también nuevamente en su presentación, puede fortalecer algunas ideas de repente para que aclarar a esta persona. Sí, creo que es una buena oportunidad para insistir en realidad.
en la importancia de la identificación de esos problemas y la aplicación progresiva. Y creo también que es muy importante que podamos invertir al interior de las entidades públicas en tener mucha capacitación para el uso de la inteligencia artificial. Es, Siempre considero y siempre señalo que la prevención tiene un espacio crucial al lado de la sanción, pero siempre es muy importante la prevención. Por lo tanto, cuando una entidad pública empiece a aplicar inteligencia artificial para alguno de sus procesos, no solamente es importante regular esta aplicación, sino dar capacitación a aquellos funcionarios que la van a utilizar. Bien, creo que muchos de nosotros probablemente estemos utilizando nuestro chat GPT de manera intuitiva, pero cuando vamos a aplicar inteligencia artificial en procesos cruciales en una entidad pública, es muy importante que sepamos utilizarla adecuadamente, porque esto nos va a permitir además poder brindar seguridad en la utilización, va a poder reducir estas brechas desinformativas y nos va a permitir potenciar su uso responsable, ¿no? Evitar el uso intuitivo de estas aplicaciones nos va a ayudar mucho también como un primer paso. A esta respuesta le voy a sumar las que ya di antes sobre qué medidas podríamos tomar para cerrar un poco el comentario. Muchas gracias, doctora. Entonces continuamos con la siguiente pregunta. Eh, Dice, la ley de promoción de inteligencia artificial en organismos públicos, dice, está siendo implementada actualmente en algún organismo para la eficacia de dichos, repite, de dichos organismos o en alguna institución ya lo ha incorporado. Ok, puedo responder lo siguiente. La ley es muy reciente. El reglamento nada más es de septiembre del año pasado. Sin embargo, sí tengo conocimiento, pero además es de conocimiento público. Lo pueden ver ustedes en internet, que por ejemplo, RENIEC utiliza hace bastante tiempo sistemas biométricos de identificación y estos sistemas biométricos están vinculados al uso digital de la información para identificación y almacenamiento de nuestros datos sensibles. Entonces, nuestro Estado peruano no es ajeno al uso de las tecnologías de la información o las tecnologías digitales para utilizar y aplicarlas en ciertos procesos. Pero específicamente la aplicación de esta ley es tan reciente y tampoco es obligatoria ahora que no creo que ninguna entidad pública, salvo que alguno tenga conocimiento y me corrija, ya la esté aplicando o que haya iniciado un proceso en base a esta ley, que es lo que me están consultando específicamente. Lo que no quiere decir, insisto, en que no hayan entidades públicas que ya estén utilizando procesos automatizados. Creo importante, aprovecho la respuesta para enfatizar en un punto que había comentado, en que sí debería haber una transparencia en actualmente qué entidades del Estado utilizan inteligencia artificial o procesos automatizados, para qué procesos y cuál es el tipo de software o el tipo de IA que están utilizando. Creo que es muy importante también para el control y la gestión que como ciudadanos podamos conocer qué es lo que está utilizando nuestras entidades públicas en cada uno de sus procesos. Muchas gracias, doctora. Continuamos con las preguntas. Dice, ¿cómo puede garantizarse el derecho, dice, el debido procedimiento, perdón, administrativo cuando las decisiones se apoyan en algoritmos? Bien, creo yo, como les comentaba, que un tema muy importante es la supervisión humana. La decisión de la inteligencia artificial seguramente puede no cumplir con estándares de debida motivación, como les comentaba, este es solo un ejemplo, y es por eso que necesitamos supervisión humana para poder expresar, sustentar y sostener cualquier decisión pública que esté basada en una inteligencia artificial. Creo yo que un punto importante entonces es que todo tenga supervisión humana y que siempre hay un funcionario a cargo, es decir, no podemos señalar o ninguna entidad pública nacional o internacional podría señalar que determinada decisión se tomó en base a la respuesta brindada por una inteligencia artificial y que nadie asuma responsabilidad por esa decisión. Siempre tiene que haber supervisión humana y un refrendo, por supuesto, de un funcionario que se encuentra a cargo. Creo que ese es un buen punto de partida para poder garantizar un debido procedimiento administrativo o un debido proceso en general. Muchas gracias, doctora, nuevamente por su respuesta. Le leo la siguiente pregunta. Dice, ¿qué riesgos para los derechos fundamentales pueden surgir, dice, cuando el Estado
utiliza sistemas de inteligencia artificial en los procedimientos administrativos. Creo que es similar a la pregunta anterior, pero ¿no? Aquí hay un poco más de miedo respecto al tema de los riesgos. Ok, bueno, ya habíamos comentado de tres riesgos fundamentales. Creo yo que podríamos agregar uno más. Quizás podríamos hablar también de los riesgos que se pueden ocasionar respecto a la vulneración de información confidencial. Por ejemplo, si la vinculamos a nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública, sabemos que esta norma restringe o limita el acceso a determinada información. ¿Qué pasa si esta información, que no debería ser de público conocimiento, se le es brindada a una inteligencia artificial que puede almacenar la información y no está entrenada para no almacenarla? Y una vez que esta información es compartida, esta información ya no se encontraría protegida y por lo tanto estamos generando un quiebre a la confidencialidad de determinada información. Creo que ese es un riesgo también en cuanto al manejo responsable que se pueda hacer de la información que determinadas áreas del sector público puedan utilizar. No lo había mencionado antes, pero igualmente se encuentra vinculado. También tenemos riesgos penales, por supuesto, como les comentaba, escenarios de riesgo penal vinculados a un uso indebido o irregular de la inteligencia artificial también pueden ocurrir. Y esto se va a identificar cuando sea una adecuada identificación de riesgos en el marco de la aplicación del modelo de integridad. Muchas gracias, doctora. Siguen llegando más preguntas de parte de nuestros asistentes. El siguiente dice, ¿qué prompt en específico dice se usaría para asegurar que la inteligencia artificial no se vea utilizada para algún caso incongruente? ¿Es posible eso, doctora, en las preguntas o decisiones, ¿no? Prompt que se utiliza, ¿se le puede advertir eso a la IA? Si bien los prompts son importantes, creo que para mí en este momento sería muy retador poder decirte qué prompt puedo utilizar para un caso, ¿no? Creo que eso va a depender mucho del proceso, de para qué estamos utilizando la IA, y además no es uno, tienes que usar muchos para cada uno de los procesos y para la información que quieras, así que creo que responderte ahorita sería muy difícil, por más que quisiera. Lo más que puedo acercarme a la respuesta es decirte que va a depender mucho del proceso, del tipo de inteligencia artificial que se utilice y la finalidad para la cual la quieras entrenar. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, creo que un poco más de opinión. Dice, mire, ¿cree que el Estado está preparado para que la IA esté inmersa, dice, en sus procesos con el alto índice de corrupción que tenemos? Creo que la norma que hemos conversado esta tarde expresa que sí hay mucho sentido crítico de parte de la entidad del Estado. Creo que la promoción de la inteligencia artificial, como les comentaba, puede ser una herramienta anticorrupción. Así que yo voy a señalar que sí, que el Estado, si bien tiene que hacer una inversión muy importante y muy responsable para brindar a cada entidad del Estado las herramientas necesarias para la introducción de la inteligencia artificial, sí se encuentra capacitado y creo que ha identificado muy bien cuáles serían los riesgos. Además, hace un énfasis muy importante en el control y la fiscalización del uso regular y responsable de la inteligencia artificial. Yo creo que sí, soy optimista respecto a ese punto. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, ¿no? Usted se recordará, ¿no? En algún momento que había muchos debates sobre el mismo Internet, ¿no? Sobre su neutralidad o no, ¿no? Siempre Sí. hay esta visión, ¿no? De que las tecnologías pareciese que tuviese ya una conducta, ¿no? Ok, doctora, mire, le leo la siguiente pregunta. Dice, mire, me envían una felicitación. Dice, doctora Ruiz, le felicito por su excelente ponencia. Mi consulta es, ¿cómo se aplica, dice, la inteligencia artificial en el al sector público? Creo que también lo ha mencionado. Ok, en todo caso, doctora, le voy a leer la siguiente pregunta. Dice, Ujú. buenas tardes, doctora. Dice, disculpe. Dice, ¿hasta qué punto puede ser ético, dice, generar las leyes que rigen la inteligencia artificial mediante, dice, la misma inteligencia artificial? ¿Se puede restringir ello o cuál es su punto de vista, ¿no? ¿Se pueden generar leyes que rigen la IA a través de la misma IA? Creo que leyes se puede generar, lo que habría que definir es la técnica legislativa. Y creo que la pregunta va, si me permite la persona tratar de reinterpretar su pregunta con muchísimo respeto. Creo que
la pregunta va más hacia qué podemos nosotros hacer para proteger la conducta ética cuando utilizamos inteligencia artificial en escenarios no regulados o quizás escenarios de difícil eh, fiscalización, porque creo que uno de los retos más importantes de la utilización de medios informáticos en general es que te dificultan la identificación de la persona que está detrás. Creo que la ética es transversal a la aplicación del sector público y creo que la aplicación más importante para promoverla y fortalecerla es la cultura organizacional al interior de la entidad pública. Bien, recordemos que la inteligencia artificial, si bien es una herramienta útil, es una herramienta, lo que quiere decir que siempre va a haber intervención humana para darle una orden, para entrenarla o para expresar la decisión o reafirmar la decisión que la inteligencia artificial te pueda proponer. Lo que quiere decir que el comportamiento ético es exigible a la persona que la utiliza, la entrena y se beneficia de alguna manera de la inteligencia artificial. La ética no va dirigida hacia la inteligencia artificial, sino hacia la persona que la utiliza. Y en esa medida sí creo que es perfectamente posible y ya se está haciendo regular el comportamiento ético de los funcionarios que la utilicen. Por supuesto que sí. Creo que esto es algo que no ha cambiado, no va a cambiar, al contrario, se va a fortalecer incluso en estos escenarios. Gracias, doctora. Informarle nuevamente a nuestros asistentes que en el webinar chat ustedes pueden encontrar, nos están vienen preguntando respecto a la presentación de la ponente. Lastimosamente no nos es posible enviarlos directamente a cada uno de sus correos personales. Sin embargo, les volvemos a mencionar que hemos publicado el link, ¿no? Para uno de nuestros grupos de WhatsApp donde compartimos, les mencionaba, las ponencias que nos remiten los ponentes, valga la redundancia, y asimismo también a través de ese grupo enviamos las conferencias grabadas. ¿Ok? También informamos acerca de las nuevas conferencias de los Viernes de Derechos Humanos. Ok, doctora, continuamos entonces. Ya tenemos un par de preguntas más, también ya casi estamos en tiempo. Dice la siguiente pregunta. ¿Habrá alguna sanción, dice, a los malos servidores o ciudadanos que usan la IA maliciosamente, dice? ¿Qué tipo de sanción podrían tener, doctora? Sí, por supuesto que sí. Como les comentaba, la norma establece la regulación responsable de la inteligencia artificial y por lo tanto sanciones a su mal uso. Creo que cada entidad podría regular a la interna la calificación de la escala de sanciones, pero al mismo tiempo la norma que establece las sanciones para el funcionario público, para la función pública, debería integrarse a esta modificación para que también se establezca de manera legítima y previa cuáles serían las sanciones para el caso de la inteligencia artificial o para el caso de un mal uso de la inteligencia artificial. Creo, por supuesto, que el uso se puede graduar, es decir, la sanción o el comportamiento indebido puede tener graduación, pero definitivamente creo que podría ser una sanción bastante grave. Va a depender mucho de lo que establezca la propia norma de la función pública para establecer las sanciones. Disculpa, Luis, no te oigo. Creo que estás con audio. Sí, disculpe, doctora. Le leo entonces la siguiente pregunta. Ujú. Dice, la IA, dice, es un programa y como tal necesita personal supervisor. Creo que lo mencionó también en una de sus respuestas. Dice, ¿el costo de este incremento justifica sus resultados en la experiencia de repente de otros estados? Sí, como les comentaba, en el caso brasileño, la OCDE estableció que el ahorro que Alice, que les comentaba que es esta inteligencia artificial utilizada para contratación pública, para verificar si los proveedores y los postulantes tenían o cumplían o no los requisitos, era alrededor de 4 millones de euros anuales. La OCDE en su informe digamos, convirtió la moneda brasileña en euros para poder tener una moneda que podría darnos una visión internacional de más o menos el ahorro, pero yo creo que eso expresa el nivel de beneficio, no solo económico, sino en tiempo, en trabajo de horas hombre, puede generar la implementación de la IA de manera responsable. Así que yo creo que sí, creo que puede producir muchísimos beneficios, no solamente para los ciudadanos, porque podría acelerar alguna atención, por ejemplo, sino que además también para el Estado, por supuesto.
Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, según la norma, ¿cuáles son los enfoques, dice, que tiene que tener los funcionarios, dice, para regular la ley 31814 en Perú? Ok, los enfoques los hemos conversado, pero creo que deberían tener muy en cuenta, por supuesto, cuáles son los principios que establece la propia ley, ¿no? Uno de los principios es la transparencia, el uso responsable, entre otros que ya la norma ha previsto, que es el enfoque que tiene que darle el funcionario público cuando se trate de implementar inteligencia artificial en sus distintas entidades públicas. Muchas gracias, doctora. Le leo la siguiente pregunta. Dice, doctora, buenas tardes, dice. El uso y aprovechamiento de la IA implica, dice, primero el acceso a una data abundante y compleja que se debe procesar. Y después dice, recién se presentaría la posibilidad de su diseño y la aplicación eh, corrompidos, dice, de la IA. La pregunta dice, cuando los funcionarios de los poderes, hablamos de ministerios, órganos institucionales del Estado, tomarán, dice, la decisión de levantar la data necesaria de nuestro país y en particular, ¿qué se requiere para lograr el levantamiento, ordenamiento y actualización permanente de su data? No sé si se ha dejado entender, doctora, esta pregunta. La verdad, me va a disculpar el participante. No entiendo muy bien el objetivo de la pregunta, pero voy a intentar responderla. Eh, por favor, si la interpretación que le doy no es correcta, estoy abierta a leer una reformulación, pero entiendo yo que la pregunta va sobre si tengo que procesar o la inteligencia artificial tiene que procesar tanta información. ¿Cómo puede ingresar tanta información a la inteligencia artificial? Sí, y entiendo que tiene que tener una orden para procesar esta información. A ver, creo que uno de los puntos importantes es, alguna información es muy confidencial, ¿verdad? Y ese es uno de los puntos débiles que tendríamos que revisar. Por ejemplo, solamente para hablar de la información de protección de datos personales, ¿qué es información protegida? O, por ejemplo, ¿qué tal la información de las investigaciones penales? Las investigaciones que lleva la Fiscalía por orden de nuestro Código Procesal Penal son confidenciales, no pueden ser compartidas salvo que sea con las partes, ¿verdad? ¿Y qué tal que hubiera un proceso que permita calificar la fundamentación de una denuncia penal? Estoy imaginando, no estoy diciendo que esto existe, no es un supuesto completamente hipotético, ¿verdad? ¿Qué implicaría esto? Implicaría que la inteligencia artificial tendría que ser alimentada por lo menos con el contenido de una denuncia para poder darle la orden de calificarla o archivarla de plano, porque no cumple con los requisitos mínimos para una denuncia debidamente sustentada. Sí, ahí tenemos una brecha de información, porque entonces estaríamos compartiendo información confidencial. Tendríamos que tener una regulación previa que permita y autorice al funcionario compartir este tipo de información protegida con la inteligencia artificial. Hasta donde mi conocimiento alcanza, los procesos no están adaptados para ello. Por eso es importante la aplicación progresiva, como lo establece la norma, porque cada entidad pública tiene que identificar su información sensible o su información confidencial, identificar el proceso donde pueda aplicar inteligencia artificial protegiendo derechos fundamentales. Parte de esa protección es verificar que la información que voy a compartir no genere ningún riesgo y de generarlo se tomen las medidas adecuadas para que no haya una vulneración excesiva de derechos fundamentales en ese caso. Lo más seguro o lo más probable es que se tomen medidas para no compartir información confidencial hasta que se pueda encontrar un diseño normativo que permita una adecuada protección de estos derechos. Por lo pronto, no tengo conocimiento de que eso exista, pero seguramente va a tener que ser regulado. Muchas gracias. Entonces ha sido la doctora Carmen Ruiz Baltazar con la ponencia titulada Inteligencia Artificial, Derechos Humanos e Integridad Pública, riesgos de corrupción en el sector público con IA y desafíos de implementación bajo la ley 31814. Agradecemos a la doctora Ruiz Baltazar, ¿no?, por su presentación. Hemos recibido bastantes comentarios de parte de nuestros más de 950 participantes con respecto a esta conferencia. Doctora Ruiz, agradecerle nuevamente. Usted, como siempre, está cordialmente invitada a la otra edición de los Viernes de Derechos Humanos
Doctora, antes para finalizar, si tiene algunas palabras finales, ideas fuerza con las que quisiera que el público se pudiera llevar. Sí, muchísimas gracias a todos. Han sido preguntas muy interesantes. Gracias nuevamente, Luis, por la invitación y, por supuesto, reiterar mi agradecimiento al Ministerio por permitirme estar aquí y compartir y disertar sobre este tema tan interesante. Por supuesto que cuentan conmigo para futuras exposiciones si así lo tienen a bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, solamente para finalizar, mencionarles a nuestros asistentes que les recordamos que el próximo viernes, viernes 13 de marzo, se llevará a cabo el próximo viernes de Derechos Humanos, la conferencia virtual, el Estado Constitucional de Derecho, el caso mexicano, que estará a cargo del doctor Jesús Chávez, de la Universidad de Guadalajara, México. Bueno, conmigo ha sido hasta ahora. Quiero agradecer, saludarles y ante todo desearles que puedan tener un muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana para todos ustedes. Buen fin de semana, doctora. Gracias, hasta luego, gracias. Hasta luego.